Entonces, buenas noches compañeros, una vez más, sean bienvenidos a esta tutoría de la asignatura de Introducción al Estudio de las Funciones. Vamos a continuar ahora con esta siguiente lugar geométrico que se llama la hipérbola que vamos a estudiar en esta ocasión, ¿verdad? El objetivo es siempre, ¿verdad?, que nosotros podamos practicar un poco, ¿verdad?, con estos lugares geométricos, las ecuaciones, los desplazamientos que tienen y algunas aplicaciones que podemos darle al entorno, ¿verdad?, que cada vez van siendo un poquito más complejas por la forma que van teniendo las figuras. Así es que bienvenidos, los invito a participar si ustedes tienen comentarios, aportaciones u otra manera de poder resolver un problema, así que va a ser bienvenido que ustedes lo puedan incorporar. Buenas noches a todos. Entonces, vamos a iniciar con la hipérbola, eh, definiendo una forma, ¿verdad? El material de lectura que está en plataforma del libro de Sullivan y el otro sería el de Sokowski, que no está en plataforma, pero ya tenemos el libro compartido gracias a los compañeros, ¿verdad? Así que pueden ustedes revisar para profundizar el tema. La hipérbola la definimos como una colección de todos los puntos del plano en los que la resta de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces, esta curiosidad que tiene la hipérbola permite algunas aplicaciones bien particulares que nosotros podemos observar. Aquí pueden observar ustedes que se muestra en líneas color celeste lo que serían estas dos curvitas o algunos libros lo llaman ramas que se presentan con respecto a la hipérbola. En el eje transversal podemos observar que se han colocado los dos vértices que serían las intersecciones con respecto a los ejes, ¿verdad? Y un eje conjugado que prácticamente vendría a ser un eje de simetría de la hipérbola. En esta figura dice que los focos están señalados como F1 y F2. Sería este punto y este punto. La recta que contiene a los focos se llama eje transversal. En algunos textos también se le llama eje mayor. El punto medio del segmento de recta que une a los focos desde el centro hasta la hipérbola, el punto medio del segmento de recta que une a los focos es el centro de la hipérbola. Y la recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje transversal, entonces sería el eje conjugado. En algunas, normalmente va a ser el eje Y, pero podemos tener otro tipo de hipérbola. La hipérbola entonces se compone de dos curvas separadas, dice llamadas ramas, como la mayoría en algunos textos lo tienden a utilizar, ¿verdad? Entonces es bastante curiosa, ¿verdad? La forma de este lugar geométrico y contiene sus elementos al igual que las anteriores que hemos estado estudiando. Algunos pensarían que no es tan fácil dibujarla por las características que tiene o que tiene pocas aplicaciones, ¿verdad? Así que vamos a pasar a esa parte después de conocer la definición. Este detalle, ¿verdad? Que es la colección de todos los puntos del plano en los que resta sus distancias a dos puntos fijos llamados focos, es de las principales características que vamos a recordar para cuando estemos viendo algunas aplicaciones. Entonces, si tenemos la ecuación de una hipérbola con centro en 0,0 y los focos estarían a C unidades a la izquierda y C unidades a la derecha del origen del plano cartesiano y el eje transversal a lo largo del eje X, entonces la ecuación de una hipérbola bajo estas condiciones iniciales tendría el centro en 0,0 y los vértices, es decir, la intersección de las ramas con el eje X serían en A unidades a la izquierda del origen del plano cartesiano y A unidades a la derecha del origen del plano cartesiano. Esto significa que serían las coordenadas menos A,0 y la otra coordenada sería A,0. Y no tiene intersecciones en el eje de las ordenadas cuando la tenemos en el estado horizontal. Entonces, la ecuación nos quedaría de esta forma: x al cuadrado sobre un número, que lo vamos a escribir convenientemente como a cuadrado, menos y cuadrado sobre este número b cuadrado, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 1. Entonces, estos números que están en el denominador tienen su significado cuando nosotros trazamos la hipérbola. En este caso, observemos que este número a
nos dice cuántas unidades a la izquierda y cuántas unidades a la derecha del centro, o en su forma canónica del centro del plano cartesiano, ubicamos estos vértices. Y este punto B, como vamos a ver más adelante, también tiene su significado a la hora de hacer la gráfica. Entonces, ¿cómo determinamos este punto B? Bueno, por ahí algunos libros explican de manera curiosa cómo encontrar este punto B, este punto C, perdón. Entonces es la distancia focal que va a ser simétrica, ¿verdad? A C unidades a la izquierda y a C unidades a la derecha. Entonces es como que trazáramos una circunferencia de radio C y entonces aquí vamos a ubicar este cateto que tiene de longitud A. Y sobre este radio que corta, ¿verdad? Estoy hablando un poco imaginariamente, quizás después lo hagamos en GeoGebra. Entonces este radio que queda aquí de longitud C y trazamos la distancia que hay en el eje Y, respectivamente aquí, ¿verdad? Entonces eso nos formaría un triángulo rectángulo. Por lo tanto, a este cateto, ¿verdad? Que queda paralelo al eje Y, le vamos a llamar con la longitud B. De ahí entonces podemos percibir que esta longitud focal C corresponde a la hipotenusa en este triángulo rectángulo que hemos formado al construir este círculo. Por lo tanto, para hallar el valor de C, entonces, como es una hipotenusa, ¿verdad? Sería C al cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. O si queremos despejar el valor de B, entonces ya sería una longitud correspondiente a un cateto en el teorema de Pitágoras. Y esto sería B cuadrado igual a C cuadrado menos A cuadrado. Entonces, si se nos olvida, ¿verdad? Cómo calcular el valor de C, recordémonos que esta distancia focal, cuando construimos una circunferencia de radio C, es como si fuese la hipotenusa, ¿verdad? Y recordando que C es la hipotenusa, esta distancia focal, pues ya podemos despejar A y B para encontrar los valores que se nos presenten. Es un truquito que dicen algunos libros por ahí para recordarlo. Ahora, otros valores que podemos construir sería el valor de B, ¿verdad? ¿Alguien recuerda dónde vamos a ubicar esta longitud de B a la hora de construirla o dibujarla en el plano cartesiano? En ese caso no se encuentra sobre el eje de la Y. Sí, muy bien, correcto. Excelente, compañero. Entonces sería la longitud que le vamos a dar del centro hacia arriba o del centro hacia abajo, como vamos a ver más adelante, para formar esa famosa cajita o rectángulo que nos ayuda a hacer la construcción. Entonces, la ecuación de una hipérbola con centro en 0,0 y los focos estarían en 0,c o en 0, menos c y el eje transversal al eje del y, entonces quedaría de la siguiente forma. La ecuación de una hipérbola con centro en 0,0 y que tiene los vértices en 0, a hacia arriba, ¿verdad? Y en 0, menos a hacia abajo, entonces tendría la ecuación de la siguiente forma. Esta sería una hipérbola vertical y la forma sería, ¿verdad? Y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que cambia para que la hipérbola sea, eh, podríamos decir, vertical bajo estas condiciones? ¿Quién nos puede advertir la diferencia? Y ahí sería la disposición de los ejes. Y en el Ujú. caso sería el valor de B, que Correcto. estaría sobre el eje de las X, ¿va? Ajá, muy bien, correcto. Entonces podemos observar que ahora cambió, ¿verdad? Sobre el eje Y vamos a colocar los vértices y también el foco. Y en lo que respecta a una diferencia más, ¿verdad? En lo que respecta a la ecuación, podemos observar que ahora el término cuadrático en X es el negativo, ya no es Y, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos ocasiona que la hipérbola se vuelva de esta manera, ¿verdad? Que no sé si yo estoy equivocado en verla vertical o podríamos describirla horizontal. Bueno, algunos libros por cómo se disponen el foco y los vértices dicen que están en la versión vertical, ¿verdad? Así es de que
ahí lo vamos a ubicar. También podría ser, ¿verdad?, de que esta misma hipérbola nosotros movamos el centro y ya no esté en 0,0, al igual que hemos hecho con todos los lugares geométricos anteriores, sino que lo desplazamos, ¿verdad? H unidades hacia la derecha o hacia la izquierda y K unidades hacia arriba o hacia abajo, y el eje transversal estaría paralelo a un eje coordenado. Entonces, bajo este caso, podríamos decir que podríamos tener un caso como el que se describe aquí en la figura, ¿verdad? El centro ya no está en 0,0, sino que lo hemos desplazado h unidades horizontalmente y k unidades verticalmente. Entonces, cuando sucede esto, la ecuación ya nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? X menos h elevado al cuadrado, este valor de h nos indica el desplazamiento horizontal, menos y menos k elevado al cuadrado sobre b cuadrado. Entonces, este valor de k nos daría el desplazamiento vertical eh, que estamos observando en la figura presentada. De igual manera, la relación entre los parámetros a, b y c se conserva, ¿verdad? C sigue siendo una hipotenusa, y si queremos hallar el valor de a o el valor de b, entonces sería equivalente a que despejemos un cateto en el teorema de Pitágoras. Si estuviese en esta forma descrita como horizontal, ¿verdad? Quiere decir que el eje transversal está paralelo al eje X. Entonces el centro estaría en la forma H, K. El, los focos los estaríamos moviendo H unidades, ¿verdad? Ya sea hacia adelante o hacia atrás. Y entonces ya no estarían en más o menos C,0, sino que este cero se desplazaría a cada unidad. Por eso aquí lo tenemos ubicado. A veces la fórmula es un poquito difícil de recordar, entonces nos podemos ubicar en el plano cartesiano para hacer estos desplazamientos, si sabemos si va a la derecha, a la izquierda o hacia arriba, hacia abajo. De igual manera el vértice, ¿verdad? Ya no estaría en el punto más o menos A,0, sino que este A tendríamos que sumarle el valor de H, ya sea si es positivo o negativo, y el 0 tendríamos que sumarle el valor de K. Por lo tanto, ahí está en fórmulas cómo podemos encontrar los vértices para una hipérbola de esta forma horizontal. Eh, vale también advertir, ¿verdad?, que en este caso observemos que lo que se ha hecho en la fórmula, en este caso, ¿verdad?, para llegarla a esta, se ha trabajado algebraicamente para completar los cuadrados y tener esta forma que nos ayuda a determinar precisamente y de manera visual, ¿verdad?, dónde está el centro de la hipérbola y qué tipo de desplazamiento es el que tiene. Continuando con otra, ¿verdad? Este sería la hipérbola con centro siempre en H, K y el eje mayor transversal a un eje coordenado. Entonces, en este caso, podemos observar que la fórmula sufre levemente, ¿verdad? Ahora el eje transversal estaría paralelo al eje y la fórmula entonces cambiaría a y menos k elevado al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. Ahora observemos de que es la variable x la que tiene el coeficiente del signo menos. Sin embargo, el valor de a lo tomamos de y, del denominador, y el valor de b lo tomamos del denominador de x. La relación entre los parámetros a, b y c se mantiene también aún en este lugar, ¿verdad? C continúa siendo la distancia focal de la hipérbola, por lo tanto sería equivalente a la hipotenusa en el teorema de Pitágoras. El centro lo vamos a encontrar en el punto H, K. Los focos entonces tendrían un desplazamiento, tal como lo dice los parámetros H y K, y de igual manera también lo haríamos con los vértices, ¿verdad? Tendrían este desplazamiento. Ahora son muy famosas las asíntotas de la hipérbola. Entonces, las asíntotas de una hipérbola son oblicuas y proporcionan información sobre el comportamiento final de la gráfica de dicho lugar geométrico. Si se grafican las asíntotas, entonces se pueden establecer para determinar la abertura de la hipérbola y evitar el trazado de otros puntos.
Así es que nosotros las vamos a determinar de esta forma. Al construir esta cajita, ¿verdad? O rectángulo sobre el plano cartesiano, es fácil advertir y demostrar entonces que esta recta tiene pendiente B sobre A. Entonces así vamos a definir esta línea recta que describe esta diagonal del rectángulo que formamos. Y es igual a B sobre A de X. Y la otra también, ¿verdad? Tiene pendiente menos B sobre A. Entonces la ecuación nos quedaría de esta otra línea recta menos B sobre A de X. Si tiene desplazamiento, pues también le vamos a hacer el desplazamiento a esta línea recta para poderlo tener en este caso. Veamos entonces cómo podemos utilizar esta información, ¿verdad? Y haciendo el resumen de cómo podemos presentarla. Entonces, en esta tablita resumen se presentan la ecuación de la hipérbola, la que es canónica, ¿verdad? Con centro en 0,0 en su forma horizontal. Si fuese vertical, quedaría de esta forma. Y las asíntotas, en este caso, sufren un leve cambio, ¿verdad? En este sería menos A sobre B de X cuando es vertical y la otra sería A sobre B de X. Si tenemos un desplazamiento H unidades horizontales y K verticales, entonces esta sería la forma de la ecuación y esta cambiaría, ¿verdad? La variable X, entonces tendríamos que restarle H unidades, que es el desplazamiento horizontal, y sumarle K unidades, que es el desplazamiento vertical. O si lo ponemos aquí a la izquierda, como está descrito aquí, entonces lo vamos a restar. Bueno, pues entonces vayamos a una parte visual, compañeros, para observar qué es lo que pasa, ¿verdad? Y que nos sirva cómo nosotros vamos a construirlo. En un archivo nuevo, entonces veamos cómo nos quedaría esto si nosotros quisiéramos explicar, ¿verdad? El desplazamiento. Para eso vamos a, igual que hicimos en la clase, en la tutoría anterior, ¿verdad? Vamos a crear los deslizadores. Sería el valor de A. Este valor lo necesitamos, puede ser negativo, lo vamos a dar de menos 5 a 5 con un valor de 1. El B lo vamos a dejar de igual manera, de menos 5 a 5, le vamos a dar un incremento de 1. Y ahora vamos a construir los valores de H y K. Este sería el valor de H de igual manera. Y el valor de K lo dejaríamos de menos 5 a 5, siempre con el incremento de 1, ¿verdad? Ahora vamos a digitar la ecuación para que nos permita ver los desplazamientos. Entonces sería X menos H elevado al cuadrado. Todo esto sobre el valor de A elevado al cuadrado. Menos, ¿verdad? Y menos K elevado al cuadrado. Y todo esto sobre el valor de B elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. Entonces, observen ustedes que ahí se nos ha formado la hipérbola, ¿verdad? Donde nosotros podemos advertir qué es lo que va a suceder si cambiamos algunos parámetros. Vaya, entonces, bueno, primero lo más común, ¿qué es lo que pasaría si nosotros variamos los desplazamientos, verdad? Entonces aquí H, observen ustedes que tiene el valor de 1 y naturalmente, ¿verdad? Si lo movemos hacia valores positivos, entonces la gráfica se traslada horizontalmente hacia la derecha. Si nosotros movemos este valor de H hacia valores negativos, pues la hipérbola también se desplaza hacia la izquierda, tantas unidades como valga H. Conserva estos elementos que ya los conocemos nosotros en los lugares geométricos anteriores. Y el valor de K, entonces si toma valores positivos, observemos que es un desplazamiento vertical hacia arriba. Y si K toma valores negativos, entonces sería un desplazamiento vertical hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos los valores
los valores de A y B. Entonces, vamos a observar primero. ¿Quién se recuerda qué significan los valores de A y B en la ecuación? Por ejemplo, el valor de A, ¿cuáles son los elementos que nos indica de la hipérbola? Sí, compañero Walter. Y el valor de A, que sería la distancia que hay del centro hacia el vértice de la hipérbola. Correcto, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Entonces, si lo movemos, tendrían que, ¿verdad? Moverse los vértices. Entonces, aquí pueden observar ustedes que los vértices se van alejando tantas unidades como lo dice el valor de A, ¿verdad? Pero también tiene una transformación en la forma de la hipérbola, como nosotros podemos advertir ahí, ¿verdad? Porque en las asíntotas también significa, ¿verdad? En este caso, si es horizontal, P sobre A, entonces el denominador nos indica el incremento en X. Entonces, al señalarnos esta pendiente, el incremento en X, es lo que hace, ¿verdad? Que tome esta forma. Y de igual manera, el valor de B lo que nos dice es, ¿verdad? Cuando nosotros, cuántas unidades elevamos hacia arriba, la cajita rectangular que contiene a las asíntotas. Entonces, si le damos valores mayores, ¿verdad? Ahí podemos observar el efecto que va tomando la hipérbola y para que siempre conserve la definición, ¿verdad? Que sería la distancia que se mantiene entre estos casos. Intenté yo de querer ubicar el punto C, pero con el valor de aplicando la raíz cuadrada, ¿verdad? Pero no me salió. No sé si alguien ya lo ha intentado anteriormente o lo ha podido incorporar aquí de alguna manera, como si fuera un deslizador. Si lo han hecho, pues nos lo comparten, ¿verdad? Porque yo ese detalle sí no lo pude agregar. Si quisiéramos agregarlo aquí, GeoGebra nos los permite. Podemos poner la palabra vértices y aquí vean ustedes que aparece, ¿verdad? La cónica para poder digitar la ecuación. O si también queremos agregar los focos, también aquí aparece el comando, solo digitamos entre paréntesis la ecuación. Pero en este caso que yo quería que tomara los parámetros A y B, pero no pude hallar la manera. Pues entonces ahí está la explicación, ¿verdad, compañeros? Para que cuando tengamos una hipérbola que tiene desplazamiento, entonces así también las coordenadas de los vértices y del foco lo podamos desplazar, por si en dado caso se nos han olvidado las fórmulas. Va, entonces pasemos a un ejemplo sencillito para comenzar a aplicar estas fórmulas que hemos descrito. Dice, determina las coordenadas de los vértices, los focos y las ecuaciones de las asíntotas de cada hipérbola. Luego grafícalas en el plano cartesiano. Y la que se nos presenta es de la siguiente manera, ¿verdad? X al cuadrado menos y cuadrado sobre 4 igual 1. Entonces quiere decir que esta la podemos escribir de la forma, ¿verdad? X al cuadrado sobre 1 al cuadrado menos y cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1. Escrita de esta forma, podemos decir que cumple las características de ser una elipse horizontal, ¿verdad? Es decir, su eje transversal es paralelo al eje X. Así es que ahí podemos advertir que el parámetro A toma un valor de 1 y el parámetro B toma el valor de 2. Ahora, para calcular la distancia focal, pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y este valor de C sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto sería raíz cuadrada de 5, lo cual significa que a estas unidades vamos a colocar la distancia focal. Entonces los vértices los vamos a colocar una unidad a la derecha y una unidad a la izquierda del centro del plano cartesiano, en menos 1,0 y en 1,0. Y los focos nos quedarían a menos c unidades del origen del plano cartesiano y a c unidades a la derecha del origen, ¿verdad? Lo cual nos quedarían como menos raíz cuadrada de 5,0 y el otro estaría en raíz cuadrada de 5,0, ¿verdad?
Así es que vamos a empezar a hacer el dibujo en nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Lo primero que podríamos hacer serían ubicar los puntos. Entonces, ahí tenemos los focos en un valor aproximado, los vértices, y adicionalmente a esto hemos colocado los puntos B, ¿verdad? 2 unidades hacia arriba estaría en 0,2 el punto, y el otro estaría en 0, menos 2. Estos 4 puntitos entonces son los que nos van a determinar cómo construir este rectángulo que ustedes pueden observar ahí a continuación. Y entonces esta cajita necesitamos, o rectángulo, le vamos a graficar las diagonales que posteriormente van a convertirse en las asíntotas. Así es que vamos a colocar la primera. ¿Quién nos dice cuál sería la ecuación de esta? En ese caso no sería y igual a b sobre a, que sería 2. 2x, ¿verdad? Muy bien. Ajá, Entonces, 2x. ujú, ahí es como decía la teoría, es fácil advertir, ¿verdad? Porque aquí podemos observar incremento en X, 1 unidad, incremento en Y, 2 unidades. Entonces tiene pendiente 2. Ahora que ya tenemos el rectángulo con sus diagonales, pues entonces utilizando el vértice, ¿verdad? Trazamos la primera ramita, ahí nos queda ya dibujada, y a la derecha vamos a trazar la segunda ramita. Y entonces la curva en color rojo que podemos observar ya es la hipérbola. Eso es todo, ¿verdad? Con los estudiantes a veces cuesta un poquito porque construimos tantas cosas que al final pueden confundirse de qué se trata la hipérbola. Entonces, ahí hemos ubicado los valores, ¿verdad? Y la asíntota, como bien dijo el compañero, es y igual a 2x. La otra sería entonces y igual a menos 2x. Y entonces ahí estamos cumpliendo con los vértices, los focos y las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola. Y de paso, sencillamente hemos ilustrado pues cómo la podemos graficar un poquito, o al menos los pasos, ¿verdad? De cómo los podemos hacer a pie. Ya si esta tuviera un desplazamiento, pues este gráfico inicial nos sirve para moverlo, ¿verdad? Horizontalmente o verticalmente como nosotros queramos. Pasamos a un segundo ejemplo. Este dice de la siguiente manera. Determina las coordenadas de los vértices, las asíntotas y los focos de cada hipérbola. Luego grafícala en el plano cartesiano. Y ahora se nos da la ecuación en su forma general. Esta es x al cuadrado menos 4y cuadrado más 2x menos 8y menos 19 igual 0. ¿Por dónde empezamos? ¿Vale? Agrupamos términos. Agrupamos las x y agrupamos la y. Y agrupamos la y, ¿verdad? Entonces quiere decir que este x cuadrado tiene que quedar agrupado con 2x, ¿verdad? Y este 4y cuadrado, que lo vamos a preceder del signo menos, quedaría 4y cuadrado más 8y, ¿verdad? Y de paso nos transponemos este 19 negativo al lado derecho. Ahora, en el segundo paréntesis hay que factorizar, ¿verdad? Ese 4 para que nos quede el coeficiente de y cuadrado con 1. Y esto nos quedaría menos 4 factor de y cuadrado más 2y igual a 19. Escrito de esta forma, ahora es fácil advertir lo que tenemos que sumar para completar los cuadrados, ¿verdad? En el caso del primero, x cuadrado más 2x, le vamos a sumar 1 y ya tenemos el trinomio cuadrado perfecto. En el segundo paréntesis, vamos a sumarle también 1 para completar el trinomio. Y esto significa que a la derecha vamos a tener un 19, ¿verdad? Para conservar el equilibrio de la ecuación, más el 1 que le sumamos en el primer paréntesis, y en el segundo paréntesis, menos 4 por 1, quiere decir que le restamos. Entonces se lo vamos a agregar aquí, ¿verdad? En resta. Factorizando los paréntesis o los trinomios, nos quedaría x más 1 al cuadrado menos 4 factor de y más 1 al cuadrado, y al lado derecho nos queda 16. Ahora ya va tomando forma, ¿verdad? Para llegar a su forma canónica, o que nos diga el centro de la hipérbola. Ahora vamos a dividirla entre 16 para poder obtener ese coeficiente 1 al lado derecho.
Y esto nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? X más 1 elevado al cuadrado sobre 16, no tenemos con quién simplificar. En el segundo término, sí, ¿verdad? 4/16 es lo mismo que un cuarto, ya simplificado, y al lado derecho nos queda igual a 1. Entonces, llegado a este punto, ya podemos advertir nosotros cuál sería el centro de la hipérbola. ¿Y de qué se trata, verdad? ¿Cuáles serían los valores de A y cuál sería el valor de B? ¿Quién nos ayuda con esa información? Ajá, sí, compañero, sí, Carlos. En este caso diríamos que el centro está en menos 1, menos 1. Ujú, muy bien. Solo tengo una consulta. Sí, Para la hipérbola se cumple igual que para la parábola donde A es mayor que B. A es mayor que B. En este caso, no, solo sufre deformaciones a la hora de ver al gráfico, como lo vimos en GeoGebra. De hecho, lo Ajá. podemos, ajá. En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? B toma el valor de 5 y A toma el valor de 2. Entonces, lo único que hace es deformarla, cambiar la forma de la hipérbola, pero sí puede suceder. Entonces, en ese caso, si tuviéramos Ujú. eso, viendo la forma, tendríamos una hipérbola horizontal y quiere decir que A valdría 4 y B valdría 2. Sí, muy bien. Ahí tenemos esos valores, ¿verdad? Vaya, entonces, el centro, como bien dijo el compañero, está en menos 1,1, ¿verdad? Y es una hipérbola que tiene un desplazamiento horizontal hacia la izquierda, una unidad, y un desplazamiento vertical hacia abajo, también de una unidad. Así es de que vamos a ubicar, primero vamos a tomar como si tuviéramos la que no tiene desplazamiento, ¿verdad? Es decir, x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. Si no tuviese desplazamiento, entonces los vértices estarían en menos 4,0 y en 4,0, ¿verdad? El valor de C entonces sería 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto sería raíz cuadrada de 20 o 2 veces la raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Ya simplificado. Entonces, esto significa que los focos los estaríamos ubicando en menos 2 raíz cuadrada de 5,0 y en 2 raíz cuadrada de 5,0, ¿verdad? Ahí tenemos los focos. Si hacemos la gráfica original que se nos ha pedido, ¿verdad? Entonces esta nos quedaría con desplazamiento. Esta tiene una unidad hacia abajo y una unidad hacia la izquierda, como podemos observar ahí en la gráfica. Y la ecuación ya completado nos quedó de esta forma. X más 1 al cuadrado sobre 16 menos y más 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es estos puntos que ya conocemos, vamos a hacerles el mismo desplazamiento. Una unidad a la izquierda y una unidad hacia abajo. Entonces los vértices ya no están en menos 4,0, sino que una unidad hacia abajo y una a la izquierda está en menos 5, menos 1, ¿verdad? Y el otro está en menos 3, menos 1. En 3, menos 1, perdón. Los focos, entonces, si estaban en este punto, ¿verdad? Le vamos a hacer esa traslación y entonces nos quedaría, ¿verdad? Menos 2 raíz cuadrada de 5 menos 1, menos 1. Y el otro nos quedaría en 2 raíz cuadrada de 5 menos 1, menos 1. Número que es un poquito difícil imaginar dónde está ubicado, pero podemos calcular su versión decimal para saber dónde están ubicados. Al inicio no calculamos las asíntotas de esta elipse original, entonces si A toma el valor de 4 y B toma el valor de 2, entonces sería 2 cuartos, ¿verdad? O un medio. Así es que la primera quedaría en menos un medio, factor de x más 1 menos 1. Le sumamos el 1 para garantizar el desplazamiento hacia la izquierda y le restamos el 1 para garantizar el desplazamiento hacia abajo. De igual manera en la otra que sería positiva, ¿verdad? Un medio de x más 1 menos 1. Y ahí tendríamos los valores de las asíntotas.
Esto sería moviendo los puntos, ¿verdad? Claro, perfectamente podríamos aplicar las fórmulas y llegar a valores parecidos. Entonces, no sé si en comentarios si le hayan ventaja utilizar la fórmula o realizar los movimientos en el plano cartesiano. ¿No? ¿No las hay? Bueno, continuamos entonces. Veamos algunos ejemplos de aplicaciones que se dan para este lugar geométrico. Dice de la siguiente manera, dos estaciones de Lorán están a 250 millas una de la otra, a lo largo de una ribera recta. Un barco registra una diferencia de tiempo de 0.00054 segundos entre las señales Lorán. Establezca el sistema de coordenadas rectangulares apropiado para determinar a qué parte de la ribera llegará el barco si siguiera la hipérbola correspondiente a esta diferencia de tiempo. La velocidad de cada una de las señales es alrededor de 186.000 millas por segundo. Entonces, la ilustración o esquema que se nos presenta es de la siguiente manera. La mayoría de estos problemas obedecen a modelos matemáticos que podemos establecer de algunos problemas. En este caso, se va a establecer con el sistema coordenado a rectangulares que las dos estaciones queden sobre el eje X y que el origen sea el punto medio entre ellas dos. Entonces, ahí pueden observar ustedes que están los dos radiofaros, el F1, el F2, y la distancia que se mantiene de estos puntos, ¿verdad? Así como la ruta hiperbólica que se describe. Continuando, entonces, puesto que la diferencia de tiempo es de 0.0054 segundos y la velocidad de la señal es de 156 millas por segundo, entonces la diferencia entre las distancias del barco a cada una de las estaciones de los focos podríamos calcularla de la siguiente forma. 2 veces A corresponde a la distancia, pero aquí nos están dando el tiempo que se tarda y la velocidad, ¿verdad? Entonces, para calcular esta distancia, aplicamos la formulita, ¿verdad? De velocidad por tiempo y nos quedaría 186.000 por 0.00054, que nos da una distancia de 100 millas. Entonces, de acuerdo a la definición que hicimos inicialmente, ¿verdad? Esto corresponde a 2A. Por lo tanto, el valor de A es igual a 50. Eso significa que podemos colocar, ¿verdad? 50 unidades hacia atrás el primer foco y el primer vértice y 50 unidades a la derecha el segundo valor. Así es que la diferencia entre las dos distancias del barco a cada una de las estaciones tiene un valor de 100 millas. Esto es igual a 2A y el valor de A entonces tomaría 50. Podemos ubicar uno en 50,0. Al calcular el valor de C, que está sobre el mismo eje transversal, ¿verdad? Lo podemos hacer utilizando C menos A, lo cual significa que sería 125 menos 50. Esto nos da una distancia de 75 unidades. Entonces, ya conocido este punto, podemos ubicar los focos, ¿verdad? ¿Qué serían los valores que nos están pidiendo? Como el foco está en 125,0, de seguir esta hipérbola, entonces el barco llegaría a la costa a 75 millas de la estación principal. Y así le hemos dado respuesta a este problemita, ¿verdad? Un poco curioso, que nos describe una aplicación de una hipérbola. No sé si hay algún comentario. Quizás lo nuevo era esto, ¿verdad? Hallar la distancia que tendría que utilizarse esta formulita. Quizás es lo que se le incorporó a este problema. ¿No? Bueno, continuamos. Otro similar a este dice de la siguiente forma. Dos estaciones de Lorán están a 300 millas una de la otra, a lo largo de una ribera recta. Si el barco quiere entrar a una bahía que está en los dos radiofaros, a 25 millas del radiofaro principal, ¿qué diferencia de tiempo debe buscar? Entonces, para alcanzar la costa a
a 25 millas de la estación principal, el barco debe seguir una hipérbola con vértice en 125,0. Entonces, para este caso, la hipérbola toma un valor A igual a 125. Aquí, para calcular el valor de C, entonces tendríamos que restarlo, ¿verdad? Veamos si hay una ilustración. No, no tenemos. Entonces, en este caso, para calcular el valor de, ya que conocemos este vértice, ¿verdad? En 125,0, entonces para este caso la hipérbola tomaría el parámetro A, una longitud de 125 millas en este caso. Y el valor de C entonces quedaría C menos A igual a 25. Eh, Podríamos escribirlo, ¿verdad? De esta manera que el valor de A entonces va a ser 150 menos 25, nos daría un valor de 125. Por lo tanto, la diferencia constante entre estas dos distancias hacia los vértices tendría que tomar una longitud de 250 millas, ¿verdad? Así es que la diferencia de tiempo que se debe buscar en el barco, en este caso sería, ¿verdad? Ahora buscamos tiempo, distancia sobre velocidad, es decir, 250 entre las 186.000 millas, y esto nos daría una diferencia de 0.00134 segundos, que es lo que nos estaban pidiendo de este problemita. Pueden observar que los dos tienen relación con respecto a los datos que se han presentado. Bueno, entonces, una aplicación más que podríamos dar es la siguiente. Una escultura dice, tiene una sección transversal hiperbólica, como lo muestra la figura. Cada unidad del plano cartesiano representa un pie. Entonces se nos pide determinar el ancho de la escultura a 5 pies de altura. Aquí podemos observar en la figura los valores que se nos presentan. Este está en, los vértices están en menos 1,0 y en 1,0. Y las coordenadas que se nos dan en menos 2, menos 13, 2, menos 13, y en la parte de arriba menos 2,13 y 2,13. Entonces, ¿qué valores podemos deducir del problema? En ese caso podríamos calcular el valor de A y el valor de B. Muy bien. Entonces, el valor de A sería la distancia de los vértices, ¿verdad? Eh, Dice que se observa que se toma el origen como el centro de la hipérbola y entonces el eje transversal es paralelo al eje X, que podemos observar que ahí tiene la forma. Por lo tanto, entonces vamos a utilizar la forma que nosotros estudiamos, la canónica. X al cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Entonces, el valor de A, como bien lo advertía el compañero, toma el valor de 1. Y el punto, por ejemplo, 2,13 en la ecuación nos va a servir para calcular el valor de b cuadrado y así poder construir la ecuación de la hipérbola. Al sustituir, entonces nos quedaría 2 al cuadrado sobre 1 cuadrado. El valor de y sería 13 cuadrado. Y aquí tenemos la variable b cuadrado, que es la que nosotros queremos encontrar, ¿verdad? Entonces, trabajando un poquito, nos quedaría 4 sobre 1. Al hacer la diferencia, este 169 sobre b cuadrado va a ser igual a 4 menos 1, cambiando de signo el término de la ecuación, ¿verdad? Y llegado a este punto, entonces b cuadrado va a ser igual a 169 sobre 3. Esto significa que ahí nos queda en una fracción, ¿verdad? Al calcular este punto, entonces podemos decir, ¿verdad? Que para calcular la anchura de la escultura a 5 pies de la base, entonces podemos usar este punto x, menos 8, ya que la base en el plano cartesiano se ubica a menos 13 unidades con respecto al origen de Y.
Regresando al dibujo, es lo que se nos estaba pidiendo, ¿verdad? Tenemos este punto y ya conocemos el valor de B. Entonces decíamos que para calcular esta anchura de la escultura, ¿verdad? 5 pies de la base, vamos a utilizar este punto en x, menos 8, ya que la base en el plano cartesiano se ubica a menos 13 unidades del origen del eje en Y. Entonces, sustituyendo a este punto x, menos 8 en la ecuación construida con el valor de b cuadrado obtenido anteriormente, nos quedaría de la siguiente manera: x al cuadrado menos y cuadrado sobre 169 tercios va a ser igual a 1. ¿Verdad? Entonces, eh, vamos a sustituir el valor de y, que sería de menos 8. Esto nos queda de la siguiente manera: 3 por 64 sobre 169. Y aquí pues ya vamos a utilizar un poquito de transposición de términos. Vamos a llegar al valor de x al cuadrado igual a 361 sobre 169. Al aplicar la raíz cuadrada, el valor que nos da de x sería más o menos la raíz cuadrada de 361 sobre 169. 169 tiene valor exacto, 13 por 13, y 361 también. Así es que entonces nos queda la fracción más o menos 19 treceavos, que sería el valor que buscamos en x para este caso. Con el valor obtenido para x positivo, 19 treceavos, entonces podemos obtener la anchura de la escultura a 5 pies de la base. Así que al hallarlo, del doble valor de esta x nos quedaría 2 por 19 treceavos, y esto correspondería a 38 sobre 13 pies. Casi los 3 pies, ¿verdad? Un poquito le hizo falta para llegar al valor. Entonces, ahí le hemos dado respuesta a este valor para poder llegar a lo que se nos estaba pidiendo. Va, entonces, compañeros, hemos visto aquí unas aplicaciones que nosotros podríamos llevar a cabo, ¿verdad? Vamos a llevar a cabo una actividad ahora para practicar lo que hemos aprendido aquí en los